Bienvenidos a este podcast interactivo, nuestro primer podcast interactivo con un poetizo que nos va a hablar sobre sus poemas y les haremos algunas preguntas. Quiero partir yo haciendo la primera pregunta y quería preguntarle cómo comenzó en este mundo de la literatura, qué lo atrajo a él. Bueno, profesionalmente yo soy licenciado en Artes Visuales, con mención en Pintura de la Universidad de Chile. Pero siempre desde niño me interesó tanto en el mundo del arte en general, tanto la pintura, para la cual tenía ciertas habilidades, y por eso estudié pintura, y la literatura me picó posteriormente estando en Santiago y, digamos, dada la naturaleza del estudio y la necesidad, digamos, de estar informado de todo el entorno que significa el arte y los artistas, comencé a leer poesía más intensamente que cuando lo hacía cuando niño, cuando joven. Y de ahí me picó muy fuerte el bichito y yo me dediqué a la literatura una vez, apenas terminé la Universidad de Santiago, tuve 1 año, 2 años, no hice nunca ninguna exposición individual y comencé a escribir, así con mucha intensidad. Lo único que yo he hecho público como pintor son esos murales que están ahí en la calle en Circunvalación, aquí en Copiapó, que son unos murales gigantes donde nosotros reprodujimos con otros pintores, que es un proyecto mío en realidad municipal, obras maestras de grandes pintores del mundo del arte en general, del mundo universal del arte. Es lo único que hizo como pintura pública, por decirlo de alguna manera. Y la literatura, como les digo, claro, siempre yo leí literatura desde niño, pero en Santiago ya estudiando, digamos, me entró la necesidad de leer a Nicanor Parra, a leer a Nicanor Parra bien, a leer a Ernesto Cardenal, a leer, ni siquiera ver la obra de La Negra Esther, que me impresionó muchísimo por el sentido popular que tiene. En fin, Enrique Lin, Jorge Teillier son mis poetas chilenos, digamos, importantes en mi formación. Eso. Mi segunda pregunta sería, ¿quién fue la inspiración que tuvo? ¿O cómo fue la inspiración que llegó a tener usted? O sea, la lectura. Así uno, en la medida que uno lee, en la medida que uno más lee, como que se va adentrando con mayor intensidad, digamos, a lo que están proponiendo esos autores. Entonces, cuando les decía yo recién, cuando yo leía a Nicanor Parra y el mundo antipoema, por ejemplo, la antipoesía es un momento que a mí me marca. O sea, yo no era, digamos, tan seguidor de la poesía tradicional. A mí me gustó desde un principio un poco los que rompen con ciertos esquemas, con autores que generan aspectos creativos, más vanguardistas, digamos, distintos a lo que hace habitualmente la gente, o el mundo en general, los poetas. Entonces, entre eso apareció Nicanor Parra, obviamente. Apareció el surrealismo también, apareció Vicente Huidobro, que también en un momento al principio me gustó muchísimo. Y después se empiezan a desencadenar los autores que yo le dije recientemente, digamos, por el lado social y político, Ernesto Cardenal, el cura, el sacerdote, y Enrique Lin, un poeta laico, y Jorge Teillier, que tal vez representa el poeta más de lo lárico, ¿no? De lo lírico, más tradicional, que es notable igual, Jorge Teillier, que son mis poetas, digamos, que son inspiradores. Y a eso le uno yo la inspiración natural la inspiración de uno, lo que puede aportar uno, y eso tiene que ver con la naturaleza. A mí me interesa mucho la naturaleza y el ser humano, fundamentalmente. Son como mis motivos. Mi literatura está muy ligada al mundo animal, a las plantas, al paisaje, y en cierto aspecto al ser humano. Sí, eso. La tercera pregunta sería, ¿cuál es su poema favorito que ha escrito y el por qué? Es difícil esa pregunta porque yo tampoco soy de esos poetas que, como les dije, me interesa como lo que siempre está como rompiendo un poco ciertos esquemas. Entonces yo tengo varias voces, por ejemplo, yo no soy de esas personas que escriben de una forma y me he quedado pegado todos los años que yo escribiendo en esa misma forma. Ustedes van a encontrar poemas míos que son muy epigramáticos, muy breves, muy humorísticos, muy sarcásticos, de un humor duro. Y hay otros poemas que son como muy orientales, muy japoneses, haiku, muy chinos, qué sé yo, muy de la literatura oriental. Entonces son aspectos, digamos, muy
disímiles entre sí. Entonces, desde el punto de vista de la poesía irónica y poesía, esta poesía como humorística, o sea, hay algunos que son como mis preferidos, obviamente, y de la poesía, digamos, más bien clásica, oriental, lárica, hay otros que me gustan muchísimo también. Pero de los irónicos les puedo citar uno que me gusta mucho que se llama Raíz de Uno, y que dice así. Perdón, el libro se llama Matemáticas. El poema se llama Matemáticas. Dice, matemáticas. El problema matemático se resuelve en la raíz de uno. Eso. ¿Te fijas? ¿Te fijas el contenido que tiene eso? El problema matemático se resuelve en la raíz de uno. Eso. Y del lado de los poemas más líricos, digamos, más tradicionales, bueno, hay varios que me gustan mucho, pero voy a leer uno cortito que tengo acá, de los que tengo en este libro. Que tiene que ver un poco con esta cosa que escribo de cosas que no todos escriben. Por ejemplo, este poema se llama Calendario y este poema se llama 10 de junio. Me han crecido las uñas de los pies ostensiblemente y no había reparado en ello. Mientras las corto en el silencio de la noche, escucho cuando chocan con el vidrio de la ventana. Eso. ¿Cree que ha inferido de alguna manera el hecho de que proviene de una región a la hora de desempeñarse en esta área? Sí, yo creo que, como decía yo, como uno viene del mundo de la naturaleza y el paisaje, claro, yo creo que sí el paisaje tiene harta influencia en mí. Yo cuando chico viví en muchos centros mineros porque mi papá trabajaba en ENAMI, en las plantas de ENAMI. Entonces yo viví en Paipote, obviamente, pero también viví en una planta que estaba aquí al interior del valle que se llamaba Hélice de Bordo. Viví en El Salado, en la provincia de Chañaral, viví en Domeico, ¿te fijas? Entonces, toda esa naturaleza tan seca y agreste, pero al mismo tiempo es enriquecedora en cuanto a colores, a silencio, al sonido del viento, sí, eso de alguna manera te marca como poder escribir y poder, digamos, generar poemas que tienen que ver, digamos, que explican un poco tu sentimiento y tu razonamiento respecto a la naturaleza y a la vida. Sí. Eso. Una pregunta que creo que le puede servir a muchas de las personas que están escuchando, e incluso si están acá, podría ser cómo maneja el bloqueo inspirativo. Bueno, es una buena pregunta porque toda mi literatura, todo lo que yo escribo, nos surge como una imposición. Si pasan 2, 3, 4, 5 días y yo no he escrito nada, no me urjo, porque la verdad es que toda mi poesía a mí me llega un poco a las situaciones cotidianas. Por ejemplo, este que le leí de cuando uno se corta la uña, ¿qué más prosaico que cortarse la uña, que es un acto bastante íntimo por lo demás? Pero te fijas, son las pequeñas cosas que a mí me interesan. Entonces eso surge cuando estoy en el acto de ejecutar esa acción. Dije, esto puede ser un poema. Y empiezo como a escribirlo, a darle vuelta y cómo lo planteo, qué sé yo. Y ahí vienen las partes técnicas del poema, y el más sencillo, el tema del ritmo, etcétera, etcétera. Pero, y yo soy de los hay poesía de momento y momentos para la poesía. Y yo soy de momentos para la poesía. Por ejemplo, pasa una mosca y la mosca, no sé, pega hace un círculo extraño que a mí me llama la atención. Ahí está el poema para mí. Y ahí después lo trabajo eso. Es así. Y el poema, digamos, esos como más irónicos, más pensados, esos también surgen de cotidianidad, de cosas que uno ve en las noticias, en algún comentario. Mi próximo libro se llama Postdata, que es el que yo quiero editar el próximo año. Y un poco la continuación de Calendario, pero se llama Postdata porque todo lo que quedó como al margen y esas cosas que uno dice de repente como comentario a última hora, oye, pero espérate, me faltó contarte esto,
rescatar esos detalles, ese momento, de ese pequeño diálogo que tuviste con alguien que escuchaste en la calle, rescatarlo, ¿te fijas? Mi poesía es muy cotidiana, es muy del día a día. Entonces, cuando no aparece, no tengo como una técnica así de cómo volver a retomarla, mi sequía literaria, por decirlo, utilizando términos futbolísticos, no sequía goleadora, no, cómo me saco esta sequía literaria que no me ha permitido escribir durante un mes, dos meses. No, vienen, llegan, y cuando llegan así como, ¡ah! Entonces hay veces que puedo escribir una noche 2, 3, 4 poemas una misma noche, y ahí pasa un mes, 2 meses y no escribo nada. No tengo esa como cosa del oficio del poeta que tiene que estarse escribir todos los días, que sucede como Pablo Neruda, por ejemplo, no. Eso. Ya. Oye, perdón, pero quiero un saludo a la gente que está, como este es un podcast y hay gente en una sala, ¿no es cierto?, que está escuchando esto. Un saludo para todos ellos y que espero que les pueda hacer sentido y útil, digamos, a todos los que les interesa la literatura, tanto los que están acá presentes como los que están escuchando. La otra pregunta sería, ¿alguna vez quiso tirar todo a la borda y dejar todo esto atrás, así dejar los poemas, su escritura atrás? No. Pero lo que sí ocurrió es que yo escribía desde muy joven y vine a publicar. Mi primer libro lo publiqué alrededor de los 50 años, siendo que yo tenía poesía que he escrito en los 80, tenía 20 años escrito y nunca lo había publicado. Entonces pasó un largo tiempo en que yo no tenía ninguna intención de publicar lo que yo hacía. Y como le digo, mi primer libro, cosa que también es ajena y extraña en general, no es lo normal que alguien publique. Mi primer libro se llama Raíz de Uno, fue en el 2012, entonces, ¿cuánto? 2012, ¿cuántos años tenía yo? 55, como 40, claro, como 50 años, ¿te fijas? Así que nunca y de ahí tengo mucha poesía acumulada también, pero no me urge publicarlo. Si yo soy poeta, tengo que publicarlo, volverme loco con eso. No me carga esa gente que está como muy pendiente de investirse, de que tiene como que quiere ser artista, o un artista así como una persona extraña, un artista como una figura como casi romántica. No, común y sencillo. Gente común y sencilla que puede establecer buenos diálogos, diálogos íntegros, diálogos honestos, diálogos constructivos. Sí, eso sí me interesa mucho. ¿Ya? Bueno, ahora quiero darle instancia a que el curso tercero D o el profesor Cristian hagan alguna pregunta para hacer este podcast más interactivo. Buena, muy bien, me parece. Diálogo íntegro, diálogo honesto, diálogo constructivo. Sí, eso me interesa mucho. Bueno, ahora quiero darle instancia a que el curso tercero D o el profesor Cristian hagan alguna pregunta para hacer este podcast más interactivo. ¿Me escuchan? Bueno, ahora quiero darle instancia a que el curso tercero D o el profesor Cristian hagan alguna pregunta para hacer este podcast más interactivo. Ya, yo tengo una pregunta. Mira, qué bueno que vino autor. Felicito por venir acá hoy día. Y ellos se preparan para hacer un trabajo de miércoles donde van a tener que escribir su propio poema o, en su defecto, su propio cuento. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿qué tips le puede dar usted para que su trabajo sea efectivo y fructífero dentro de la clase? Porque es solamente en el marco de la clase que van a poder trabajar. ¿Sí? Un poco lo que, o sea, yo obviamente voy a hablar por lo que yo propongo, entonces en ese sentido a mí me interesa mucho la cotidianeidad. Entonces un gesto puede ser que tomen cualquier hecho cotidiano de la realidad de lo que le ocurre día a día
y lo transformen en un acto literario. No necesariamente tiene que ser un acto rimbombante, un acto de una filosofía profunda, de una reflexión intensa, no. Un acto cotidiano, hasta de cómo me abrocho los zapatos hasta que salgo a caminar a la calle, a subirme al auto, a tomar la micro, subirme a la bicicleta, en fin. Eso es un punto de partida muy interesante para entrar en la literatura. Narrar o contar un hecho cotidiano, sencillo, con la mayor precisión posible. El único tip es la mayor precisión posible, con la menor cantidad de palabras posible. Eso. Una cosa que quiero decir es que acá y en esa sala hay una persona que está participando en hacer poemas, que es Michelle Neira, que está sentada ahí. Michelle, hola Michelle. Y queríamos ver su opinión sobre la participación que está teniendo en ese lugar. Michelle, no sé si te puedas acercar. Michelle, acércate por favor para hablar. Sí, porfa. Michelle, acércate por favor para hablar. ¿Cómo se está sintiendo estar en ese concurso de poemas, Michelle? Michelle, no sé si puedas repetir de nuevo porque estamos teniendo unos problemas de audio. Se siente sinceramente muy nerviosa porque aún no se da respuesta, pero la sensación que me entrega concursar es muy bonita ya que primera vez que me atrevo como a demostrar más que nada el trabajo que he intentado hacer durante un tiempo. Se siente sinceramente muy nerviosa porque No sé si puedes hacerle una pregunta a nuestro poeta que está aquí, a ver si te puede dar un consejo, Michelle. La pregunta podría ser relacionada a usted como escritor. ¿Cómo le gustaría ser recordado mediante sus obras? Mira, hola Michelle, que te vaya muy bien en el concurso, ¿no? No, es que como explicaba yo recién, se fija que mi poesía es como muy íntima, como muy cotidiana, como muy del momento. La verdad que el sentido de trascendencia y ese tipo de cosas ya no es preocupación de los artistas. En general, antes sí había una preocupación muy interesante de que a través del arte el artista trascendía, o sea, dejaba un legado, dejaba una impronta, no sé, establecía su paso por la tierra, por decirlo de alguna manera.
Pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, estar con ustedes, estar conversando con ustedes, que en el futuro se pueda leer mi literatura. Sí me interesa que se lea mi literatura, más que mi persona y que quién era yo. No, eso no me interesa mucho. Sí que el mejor legado para mí es que mis libros posteriormente se pudiesen leer y tuvieran, digamos, una cierta receptividad en el lector. Eso sí me interesa. Eso. Muchas gracias, Michelle, por participar. Otra cosa que quería decir es que acá Marco y yo hemos escrito algunos poemas y no sé si Marco quiera decir uno de los poemas que tiene. Sí, de hecho sí. Ya. Sí. Bueno, puedo decir que Marco, no sabía yo, pero bisnieto, ¿cómo es? De una muy interesante poetisa de la región, digamos, de Angélica Cueva, a quien yo conocí en vida, obviamente, y compartimos harto. Ella representa, por ejemplo, eso es un ciclo, ¿te fijas? Angelita representa ¿ya lo tienes? Angelita, un reconocimiento para ella porque ella representa una parte del ciclo de la literatura, porque es parte de la literatura de la década del siglo pasado, la década del 40, 50, el germen. Ella vivió mucho después, pero su origen está en esa literatura, que sienta los presentes y la hacen estar en el lugar que tiene en este momento en la literatura regional. Eso. Bueno, adelante. Ya. Y dice, a veces somos como un árbol, firmes, enraizados en la tierra, con hojas que nos visten de vida, con ramas que abrazan al cielo, pero en el tiempo sigiloso va robando nuestras hojas. Una a una, sin ruido, dejando vacíos en nuestra sombra. Hay alguien quienes envejecen y en su piel quedan grietas como corteza que guarda historia. Hasta el invierno los vuelve tronco seco y hay destinos más crueles, ser talados antes de tiempo, cuando la savia corre viva y verde late en silencio. Otros se pudren por dentro consumidos sin que se note y solo sirven al final como leña para fuego ajeno. Somos árboles en un bosque inmenso, a veces erguidos, a veces quebrados, y la vida, ese leñador invisible, decide cuándo caemos o si aún respiramos. Bien. No sé si podemos pasar con... Gracias por tu lectura. Ya, ¿no hay de qué? No sé si podemos pasar con tercero B porque están informando que alguien tiene una pregunta. No sé si podemos pasar con... Puedes iniciar con tus preguntas. Adelante, dinos tu nombre para poder ¿Qué hace que una cosa cotidiana no merezca que se convierta en un poema para usted? Por ejemplo, usted ve algo y ¿qué le da motivos para convertirlo en un poema? Claro. Siempre cuando uno ve una cosa cotidiana, de repente uno también visualiza, por ejemplo, hay una segunda lectura, hay una segunda instancia. Por ejemplo, en el vuelo de una mosca que en un momento cité yo, uno sabe que la mosca vive bastante poco, por ejemplo. Entonces, en la relación del vuelo de la mosca, la elipsis que puede hacer, o la cantidad de elipsis que hace en su vuelo, o la forma que tiene de circunvolar, no sé, una ampolleta o una fruta, sabe que está la muerte presente ahí, ¿te fijas? Entonces, tarde o temprano se le viene la muerte. Entonces, cuando uno toma un hecho cotidiano de eso, involucra otras situaciones, digamos, más sustanciales de la vida. Pero no las dice, no las narra, no las cuenta como, pero va a venir la muerte. No dice esas palabras, sino que lo dice de otra manera, lo dice tal vez, a veces en términos metafóricos, a veces en términos simbólicos, etc. ¿Te fijas? Pero la idea es que el lector se quede con esa sensación de que ahí hay algo distinto. Ese es el sentido, por ejemplo, ¿te fijas? Hay un poema, en realidad cualquiera de estos, para graficar un poco para la consulta.
18 de julio. Este es uno de los poemas más criticados positivamente de este librito. Este es uno de los poemas que le gustó en general a la crítica a nivel nacional. Lo tengo que decir porque eso sí que me gusta, que digamos que mis lecturas, que mis libros se lean. Eso es lo que más me interesa. Dice, cuando estoy solo en casa hay momentos absolutos. Ahora mismo estoy en la mesa del comedor y sobre ella hay un frasco de mermelada de damasco a medio vaciar, 2 ceniceros, uno con forma de pelota de fútbol, 3 torrejas de limón, la mantequillera sin tapa, un salero y un vaso. Y me he quedado mirando esos objetos por largo rato, como si estuviera jugando ajedrez y me tocara mover a mí. ¿Te fijas entonces a propósito de la pregunta que hace el chico? Es más cotidiano que estar mirando a la mesa, el pan, la mantequillera. Ya, es un acto que hacemos todos los días, por lo menos nos sentamos frente a la mesa. Pero después me quedo pensando a largo rato en eso. Como que si me tocara mover a mí. ¿Cuál es la jugada ahí? ¿Es seguir viviendo? ¿Es que de pararse y seguir con la vida? ¿Te fijas? ¿Hasta qué punto estoy demasiado? ¿Hay un sentimiento de soledad en eso? Lo hay, ¿te fijas? Pero yo no ocupo la palabra soledad, yo no ocupo la palabra miedo, no ocupo la palabra qué hago con mi vida, sino que a través de esta cotidianeidad, que quede la sensación, que quede la percepción en el lector de esa segunda lectura. Eso es lo que me interesa. Eso, hija. Hijo. Eso. ¿Cómo cree que será el futuro de la poesía con la invención de la IA generativa? Claro. Es una pregunta que yo no tengo no sé. Yo siempre he pensado, o sea, esto que una de mis máximas, cuando uno discute con los colegas, con los poetas, o sea, lo que discute, sino que establece diálogos, análisis, establecimos diferencias, por qué te interesa esto, por qué te interesa esto otro, en fin. Una de las cosas que yo siempre, de las cuales yo insisto cuando hago taller o con gente más joven, es que traten de ser lo más honesto consigo mismo cuando escriben. O sea, están dos posibilidades: o escriben de la invención, que puede ser inventar algo, o escribir de lo que ven, de lo que viven, de la cotidianidad que yo les hablo, que es la línea mía, digamos. Pero hay algo, yo no sé, si discuto esto y dicen, pero compruébamelo, pero hay algo que le dice a uno, esto es una subjetividad absoluta, ¿sí? Es muy de uno, es de una de la sensación de uno mismo, cuando te late todo por dentro, cuando uno es capaz de decir, aquí este poema es honesto y este no es honesto. Y es tan, ¿cómo tú dices o puedes establecer la honestidad en un poema? Bueno, no hay categorías para hacerlo, no hay como estudios para hacerlo, pero sí cuando uno es creativo, consciente y puede trabajar con la palabra y que las palabras efectivamente tengan sentido así profundo para uno, yo abogo por eso. Por ejemplo, digo, este poema es honesto, le salió, aquí conjugó muy bien el corazón y la mente para poder construir este poema este tipo. Y así como después, como no lee un poema, sino que lee varios, lee toda la obra del autor, ahí uno va diciendo, este poema, este poeta le gusta que se quedó en el lugar común porque siempre escribe lo mismo, este poeta es demasiado, quiere ser demasiado distinto, entonces busca y entonces se sobreactúa, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo encontrar el término en que el poema es íntegro, es auténtico, es honesto? Esa es como mi forma de relacionarme, digamos, con la autenticidad de las cosas. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar la IA, contestando la pregunta en ese sentido, porque yo a uno capta, a una se pregunta, oiga, es una pregunta, me gustaría conocer un poema de, no sé, pues por ejemplo, un poeta chino, me gustaría me escribiera, me mandara antecedentes sobre el poema de la grulla de Levi, por ejemplo, poeta chino. De la dinastía Tang, gran poeta, Levi, si pueden leerlo, a quien le gusta la literatura oriental, Levi, fundamental. Y la idea de tirar el poema lo tira completo, por ejemplo, a mí me ha pasado. Ahora no sé si seguiréis perfeccionando y lo va a tirar completo, pero siempre, después no, pues el poema es más largo, yo una vez lo leí, era más largo. Por ejemplo, podría ser como mi crítica a la idea que no siempre es completa la información. Pero efectivamente allí yo creo que si tú colocas las palabras, lo que quieres, qué sé yo, te va a armar y te va a generar un conflicto de autenticidad. Y yo no sé si se va a poder dirimir o no. Yo no sé si se va a poder dirimir si es auténtico
O es un poema, digamos, donde se juntaron un montón de cosas y salió algo. No sé a dónde va a llegar eso. Ahora, que van a competir con los artistas naturales, claro que sí. Con los escritores naturales, o sea, ahí hay una competencia. No hay duda de eso, ¿no? Eso, hija. Muchas gracias por tu pregunta, Fernanda, pero aquí me llegó un poema de Michelle y quiere saber su opinión. No sé si pueda leerlo para usted. ¿Cuál poema de Michelle? Se llama Última Ventana. ¿Ya? Sí, pues, veamos. Es difícil dar una opinión al tiro. Por ejemplo, para no quedarme corto, lo que leyó Marco tiene cosas bastante buenas, rescatables. Así, en general, hay mano, hay línea literaria ahí. ¿Qué es lo que habría que mejorar? De una visión, así como la primera, la lectura, que no es la ideal, porque hay que leerlo 2 veces, 3 veces, se recarga un poquito y una idea es que, no sé si habría que ponerlas o no, ¿te fijas? Que se pueden ser un poquito reiterativas. Pero nada más que eso. Pero mano para la literatura sí hay. Mano para escribir sí hay. Eso sí yo te lo garantizo. Diga, mija. Última Ventana. No pude despedirme. Esa ausencia todavía tiene forma. Es la forma del aire en tu habitación, del silencio en los pasillos, del olor a madera y recuerdos. El día que te fuiste, el mundo también se encerró. Las calles estaban vacías, como si todos supieran que algo grande estaba muriendo. Me dijeron, no puedes ir. Y yo grité sin voz, porque el miedo era más alto que el amor. Y la distancia más cruel que la muerte. Nadie me enseñó a perder sin abrazar. La televisión decía casos, pero tú no eras un número, eras mi abuelo. Viví contigo desde niña. Tu voz fue mi techo, tus manos mi refugio. Todavía escucho tu tos en la cocina y la radio vieja encendida al amanecer. El día parece seguir igual, pero algo cambió su respiración. Falta tu paso lento, tu forma de preguntar si ya comí, tu costumbre de quedarte mirando al cielo, diciendo que el tiempo cura, pero el tiempo solo acomoda la herida. Yo aprendí a convivir con la tuya, a escribir en secreto, para no olvidar del todo. A veces sueño contigo, caminabas entre claveles y dices que estás bien, que el aire allá es limpio, que ya no te duele nada. Me despido con lágrimas y paz. Pienso que la muerte no sabe borrar lo que fue verdadero, que sigue conmigo en cada cosa que florece sin razón. No pude despedirme, pero aprendí a decirte hola cada vez que el viento pasa, cuando el sol se posa suave sobre la última ventana de tu casa. Ahí estás tú observándome, con aquella sonrisa cálida abrazando mi nostalgia. ¿De quién es ese poema? Es de Michelle Neira. Una chica que está Sí. en la sala. Sí, bien. También, un poco siempre, bueno, es como común en los chicos y en las chicas en general que cuando comienzan a escribir, como está la intensidad que tienen de emociones en su cabeza y que quieren transmitir, que de repente hay un poquito de exceso, ¿te fijas? En ese poema también hay mano. También, la primera parte sobre todo está muy bien construida, el tema de los recuerdos, el tema de los salones, el olor a madera, eso está muy bien. Después en un momento dice, me despido con tristeza y alegría. Tristeza y alegría son palabras que son demasiado usadas. Eso yo lo digo al tiro. No es que esté mal, pero son palabras demasiado usadas ya. Eso se llama lugar común en la literatura. Entonces hay que evitar esos lugares comunes, evitar palabras que ya uno sabe que las tiene Gabriela Mistral, Pablo Neruda, todos los poetas, digamos, poetas históricos, sobre todo en la lengua castellana, Becker, en fin. Entonces hay que evitar ciertas palabras que, por eso es muy importante cuando uno va a tomar un poco a querer escribir, o si quiere ser poeta, leer mucho, porque ahí se va dando cuenta de lo que no tiene que hacer también, lo que ya está dicho, y dicho por grandes poetas, entonces no tiene sentido que uno que está empezando va a repetir y ocupar ciertas palabras, ciertas ideas que ya fueron dichas en forma notable por otros autores, ¿te fijas? Eso es importante, digamos, que uno, si va a entrar en el tema de escribir en serio, leer mucho. Yo siempre,
O sea, está lleno, Roberto Bolaño, por ejemplo, gran poeta y narrador chileno, que él dice, tiene muchísimo éxito con su narrativa. Todos conocen Detective Salvaje, 1666, en fin, novela. No, no es 6, ¿cómo es? 666. Novelas importantísimas de él, cuentos fantásticos. Y él siempre se considera poeta. Siempre Roberto Bolaño dice, yo soy poeta antes que todo. Entonces, él es de los autores que hace esta recomendación también, pues, digamos, de sintetizar, de no excederse las emociones, digamos, sino que no ocupar, digamos, los términos que ya se han ocupado, siempre da como esa misma recomendación. Y otra cosa que se me fue. Pero ahí, en ese poema también hay mano, como digo yo. Pero como te digo, también, cuando dice, me contristece, y después como retoma el tema, ¿te fijas? Entonces no se explica nada, ¿te fijas? Entonces son las cosas que uno tiene que medir como muy bien. Eso. Pero bien, eso, digamos, mi ideal sería hacer un taller y trabajar con ellos, con ustedes todos. Bueno, eso, hija. Igual yo tengo un poema que fue de la pérdida de mi perrita y no sé si lo puede escuchar y dar su opinión. Sí, hija, sí. Llevan 148 días de tu pérdida, pero ¿quién va contando los días? Las cosas en casa han estado tranquilas desde que te fuiste. Tal vez te llevaste lo que no se hacía mal, pero no pensaste en que tú eras mi tranquilidad. Te extraño más que nunca, mi niña. Si tuviera la oportunidad de volver, sería el día que decidí ir al colegio y al volver no te encontré. Quisiera volver a abrazarte y a dormir contigo. Te amo, mi niña. Quisiera que volvieras a casa. Tal vez no te cuidé bien, o quizás fue que no te quise bien. Pero bueno, llamamos para las 6 meses y te buscaré aunque no te encuentre, porque nunca te cambiaré y siempre te amaré. Es como una carta, ¿eh? ¿Te fijas? Es como una carta. Está bien. No sé si igual lo mismo. ¿Te fijas cuando dices te amaré? Claro, que te amaré, claro, es una palabra muy de amar. Entonces ahí tiene que ver tú si ese amar es profundo, auténtico, es real, o para terminar el poema para decir nunca te olvidaré, no sé. Pero si tuviera que reemplazar te amaré por la misma idea de amar, pero en un sentido simbólico, metafórico, sería como te culminaría con más fuerza el poema. Porque dice te amaré es como, ya está muy gastado. Cualquier persona dice te amo, todos dicen te amo, entonces la palabra ya, el tiempo la ha gastado, como que pierde sentido. Es lamentable, porque hay muchas palabras que pierden sentido, de tanto que se usan y mal usadas. Si ese es el problema, ¿cuántas palabras están mal usadas? ¿Te fijas? No, entonces eso, por ejemplo. ¿Te fijas? Eso es lo que yo abogo, que si tú quisieras, ¿cómo buscar un verso que diga con la misma intensidad que uno tiene en la cabeza, que la amaba profundamente esa perrita, ese animalito, pero cómo lo digo de una manera que no ocupe esa palabra y ya está demasiado gastada? Es un ejercicio importante en la poesía. Eso, hija. Pero también pues, está bonito, más yo amo los animales, así que después me parte como es, cuando parte, perder los animales es muy triste. No sé si... Bueno, yo tengo una pregunta Yeah. que quiero saber desde su perspectiva de artista y poeta. ¿Qué piensa usted de la frase de que el arte es inherentemente político? ¿Cree que es verdad o piensa que se está reduciendo a un solo concepto? Claro, lo que pasa es que, digamos, toda acción es política en realidad, hija. Todas artes, si toda acción es política, todo arte es político, no hay duda de eso. Lo que pasa es que también pues, la palabra política es sumamente mal usada, digamos, está absolutamente gastada. Todo entendido por política solamente lo hacen los políticos, te fijas, o sea, el espectáculo que dan los políticos, por decirlo de alguna manera, porque ya más desastroso no puede ser la situación política en nuestro país, eso hay que decirlo. Pero bueno, todo acto, digamos, tiene una... todo acto social, todo lo que hacemos nosotros es social, desde que te subes al colectivo, te saludas en la mañana al caballero que está en la puerta, saludas a tu compañero, es un acto social, y todo acto social constituye un acto político por naturaleza, porque está conformando tu esencia como ser humano, ¿te fijas? Entonces no puede reducirse el arte y la literatura al tema político tradicional, a lo que nosotros entendemos así como mal entendido la política como solamente acto de los políticos, no. O sea, cuando yo, por ejemplo, decido venir a este colegio,
Y yo vengo a decir, y este es el colegio en la cual yo, como les decía recién, cuando partimos, no sé si lo dije porque, claro, hubo una introducción que la borramos. Soy alumno de este colegio y yo ingresé a estudiar el segundo básico en el año 1962 acá, imagínate, 62, 28 años más los 25, ahora como 50 años. Así como ahora y a mis hijos estuvieron aquí también. Entonces, pero cuando yo decidí venir aquí, con las diferencias que ideológicamente podría tener con el colegio, o religiosamente podría tener, que no las tengo, son más abiertas, o se dicen, qué sé yo. Pero ya ese solo decidir aquí es un acto mío. Dice, no voy a ir para allá, me invitan y bueno, no voy, así como que es una decisión espontánea. Ya, que yo venga acá es un acto político, ¿te fijas? Eso. Entonces te respondo. Gracias Fernanda por tu pregunta. No sé si Marco quiera hacer alguna pregunta o... O el curso. No, el curso ya no está con nosotros. ¿En serio? Sí, cortaron. No sé si usted tenga una pregunta para nosotros o algo que quiera decirnos, algún consejo que quiera dar. No, sí, generalmente en la cotidianeidad cuando me pregunto, yo no soy de dar muchos consejos en realidad, así que lo he hecho porque a veces de repente, claro, te lo consultan y tú no puedes ser, digamos, ser tan cuando uno no cede, ¿cómo se llama? Cuando uno no tranza, ¿no? Tan intransigente. Entonces, claro, pero no. Sí, el consejo que yo doy es que lean. Busquen autores distintos, interioricen. Ahora Internet tiene una gama de páginas literarias que son notables. Entonces, entre ustedes, digamos, conocí a este autor en tal página, qué sé yo. Eso, como recomendaciones de lectura, sí. Por ejemplo, busquen toda la poesía china. Poesía china contemporánea y poesía china tradicional, digamos. Hay autores, Li Bai, Wang Wei, Du Fu, todos esos son autores chinos tradicionales. Chen Aobo, poeta chino contemporáneo, notable. He Xiaoqi, en fin. Eso, la literatura china y japonesa también. Literatura china y japonesa. Y literatura de Latinoamérica, aquí en Latinoamérica hay muy buenos poetas en general. En general, todos los países donde sale una poesía muy buena. Pero en un momento yo estaba como los poetas venezolanos, eran bastante buenos. Pero ahora les recomiendo mucho la poesía peruana. No sé si eso queda grabado, pero, por ejemplo, poetas como poetas peruanos. Ay, se me van siempre me tupo con los nombres. Bueno, siempre me pasa lo mismo con los nombres, siempre. Debe ser la tercera edad. Los poetas argentinos también, los poetas argentinos contemporáneos son importantes. Buscar poesía argentina contemporánea, Guillermo Noé, Casas, sí. Watanabe, José Watanabe, poeta peruano. Busquen a José Watanabe, chicas, chicos, búsquenlo. José Watanabe, gran poeta. Eso como recomendaciones. Yo igual iba a preguntar de que no sé si usted tiene alguna recomendación de, por ejemplo, poesía africana, ya que mucha gente lo mira desde el lado neocolonialista y piensa que en África no se hace literatura como en Occidente. Claro, muy buena pregunta. Claro, César Vallejo, aquí claro me ayuda César Vallejo, José Watanabe, sí, grandes poetas, César Vallejo, poeta fundacional. César Vallejo, el poeta peruano, es tan fundacional como Pablo Neruda para la literatura latinoamericana en general, sí. Claro, tu pregunta es re buena, no, ellos están escribiendo fantástico. Por ejemplo, uno llega a través de la música, puede llegar a la poesía africana, por ejemplo. Todo lo que es el mundo africano. Y si uno escucha, por ejemplo, a cantantes negros, cantantes blues, cantantes de gospel y eso, digamos, y busca un poco y empieza a investigar en internet y finalmente va a llegar a poetas de Ghana, a poetas de Mozambique, que son muy buenos poetas. Por ejemplo, hay un autor norteamericano que se llama Fran O'Hara,
que en uno de sus textos dice, porque hace un recuento de lo que está pasando, qué sé yo, de cómo se mueve la literatura, y dice en un momento determinado, porque a mí también me gustaría saber qué hacen los poetas de Ghana, porque ella también se hace buena literatura. ¿Te fijas? Para no un poeta de la década 60 norteamericana, era un muy buen poeta, digamos, muy fresco, muy de aire la literatura mundial en general en Frank ahora, y él hace esa reflexión de lo interesante que es lo que se está haciendo en la poesía africana. Y no solamente es reivindicativa de sus derechos sociales, sus derechos cívicos, ellos son como muy abiertos, son muy abiertos a escribir, digamos, de cuestiones contemporáneas y de su, obviamente de su pasado, pero no con esa carga que tiene la poesía negra norteamericana, que ellos sí son contestatarios, son como más arrebatados, son como... les tocó una época que tuvieron que defender su derecho a muerte, o sea, como negro de la apartheid, digamos, negros apartados de la sociedad. Entonces, la poesía negra norteamericana, de la década de 40, por ejemplo, el renacimiento de Harlem, los poetas de Harlem norteamericanos, son muy contestatarios, son como muy duros en su crítica al mundo blanco y en su fortaleza en defender sus derechos. Y hay una poesía netamente política, que están defendiendo políticos, no es que estén por un hecho social, ¿no? Una discriminación social, es política, ¿te fijas? Grande, Rudolph Hugh, unos buenos poetas norteamericanos, negros. No, la poesía africana es súper interesante. ¿Ya? Muchas gracias. Igual quería hacer la pregunta de ¿cuál ha sido la crítica más fuerte que ha recibido de alguno de sus poemas? Así que le haya afectado. Es que a veces afecta más que no te digan nada, que te critiquen. Me duele más que nadie diga nada de mi poema, de mi poesía, que alguien que diga, oye, me parece... Porque cuando tú planteas ideas, de repente hay gente que no está de acuerdo con tu idea. Entonces, claro, si no va con tu idea, digamos, cuando uno escribe un poco poesía política, porque también escribimos poesía política. Yo soy una persona que vivió el tiempo de la dictadura militar, por lo tanto, en un momento determinado, muchos, la mayoría de los chilenos, digamos, se opuso a la dictadura militar, y nosotros los artistas, generalmente somos peleadores y somos buenos para andar peleando por nuestros derechos, los derechos de la gente. Entonces, esta es un hecho mundial, digamos, que en general los artistas son más por el lado de izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, claro, también hicimos harta poesía política en un momento determinado, poesía, pero cargadamente política. Aparte que ya dije ya que esta poesía que yo hago aquí, porque esta poesía que yo les leí, esta poesía de que como cuando me corto las uñas, esta poesía de esta poesía que como que no dice nada, por decirlo, que es tan cotidiano, es tan sencillo, es una poesía política. ¿Por qué esta poesía es política? Porque es una forma de resistencia con hechos cotidianos, de cortarte las uñas, de cómo decoras un pastel, de cómo ves cómo un pajarito vuela de un árbol a otro. Es una forma de resistencia a este mundo que te obliga a ti a producir. Es una forma de resistencia a ejercer el ocio. Y no a producir, a ser alguien exitoso en términos materiales, en términos de lograr cuestiones materiales, autos, no sé, casas espectaculares de este tipo de naturaleza. Cuando tú escribes de esta nada, de las moscas que vuelan, de los pajaritos que van para allá y para acá, ¿te fijas? Es un acto de resistencia, un acto político a este mundo que te exige ser exitoso y competir comercialmente con tu vecino y con medio mundo. ¿Te fijas? Entonces, eso pues, es un acto político también. ¿Y cuál era la consulta? Se me fue. ¿Cuál había sido su...? Que me habían escrito. No, en realidad, claro. Fíjate que he tenido la fortuna de que nadie haya dicho, oye, tu poesía es mala. No he tenido como... Hay poemas que gustan más que otros, o te pueden encontrar algunos detalles ahí en que el poema... No sé, hay un problema técnico de repente, claro, pero que alguien me haya dolido alguna crítica, no, afortunadamente no. Pero ¿sabes qué? Pero sí creo que yo estaba muy pendiente de eso, de que no me criticaran. Porque yo pienso que puedo tener pánico escénico en algún momento, porque yo decidí publicar tan tarde. Entonces yo digo, a veces a lo mejor me daba miedo exponerme ante los demás, miedo al fracaso, miedo a que te critiquen, y por eso yo no publicaba. He pensado harto en eso. A lo mejor yo tenía un miedo como escondido, un miedo como subconsciente de que no me atrevía a publicar. Y ahí que me demoré tanto en publicar. Puede ser.
Gracias por estar con nosotros. Nos encantó estar con usted y que nos contara un poco sobre sus poemas y todo lo que ha hecho. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo antes de cortar. No, más que nada yo quería agradecerle por poner parte de su tiempo aquí y hacer preguntas con nosotros. Gracias. No, bien, pues yo agradecido también de ustedes. Ojalá que les deje un gustito a la literatura, que yo pueda haberles contado, haberles incentivado para que sigan escribiendo. Si eso es lo que más me interesa. Porque necesitamos poetas jóvenes, nuevos, con aires nuevos para la región y para el país. Gracias por la invitación, gracias Juan Manuel.